Mil mensajes. Hoy estamos con el número 860 y este número es básico. Es básico hacer las reflexiones al respecto. Luego que yo toque el tema, probablemente, ojalá, usted quede pensando en cuáles han sido estos momentos en su vida. En especial si ha atravesado una recientemente o inclusive la está atravesando. Y es las crisis. Y sobre todo en este número nos indica que debemos comprender las crisis. Y es decir, debemos tener muy claro el por qué surge una crisis y el para qué nos sirve esta crisis. Y cuando nosotros podemos, entonces con estas dos preguntas claves, que generalmente nos quedamos tratando de responder siempre la primera, pero pensando poco en la segunda, cuando contestamos muy claramente el porqué de las crisis, pero no sabemos, porque no nos lo preguntamos, porque no lo intentamos respondernos, el para qué de las crisis, entonces entramos y podemos estar prolongando o no le estamos sacando el verdadero provecho a esta palabra que es una palabra muy interesante porque indica, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, podemos hablar de crisis sobre la duda de la continuación de una determinada realidad. Y entonces aquí hay un momento coyuntural en lo que se duda que la cosa o la situación siga sigue estando, siga siendo realmente el curso que llevaba. Y este momento es un momento de quiebre, es un momento en el cual hay cambios y que también se puede ver como la mutación importante en el desarrollo de algún proceso. Entonces, si tenemos estas dos definiciones de la Real Academia Española, ¿qué es una crisis? ¿Qué es una crisis para cada uno de nosotros? Para mucha gente y sobre todo en esta época en las que las crisis parecen generar un cambio de época, un cambio civilizatorio muy importante, entonces estamos expuestos a las crisis, tanto a tipo individual como las crisis de tipo grupal, hasta las crisis de tipo social y culturales, económicas, educativas. En todo momento pareciera, y en esto me llama la atención y me gusta mucho la definición de la Real Academia Española, una de sus acepciones, que es la duda de que la situación o la dinámica o el hecho continúe de la forma en que estaba transcurriendo. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta y pensamos que hay crisis, volvemos a decir lo que ya se ha vuelto un lugar común que ha puesto a mucha gente a pensar cuando decían que en los chinos la crisis significa oportunidad o amenaza y que realmente esto es así y que uno realmente a pesar de un mal desarrollo de la crisis siempre tiene dos respuestas que buscar y es la respuesta, repito, del por qué sucedió la crisis, que sería su justificación, las respuestas al por qué se produjo esta crisis, que es muy importante, ¿para qué? Para evitar nuevas crisis o para enseñar que dónde podría darse una crisis en otras personalidades, en otros sistemas que estén pasando o tengan los mismos riesgos, o aunque sean parecidas las situaciones, o tenemos también que contestarnos, y que para mí es una pregunta fundamental, que siempre la trato de darle la importancia que tiene, y que inclusive pareciera no tener esa importancia en mucha gente, que no se acostumbran a contestar bajo una situación, en este caso de crisis, el para qué. ¿Cuál fue el producto y para qué nos sirve? Y si nosotros realmente a las crisis, más que buscarle el por qué, es decir, la justificación, comenzamos a lo que nosotros llamamos la legitimación, y esa legitimación será muy importante porque nos va a contestar para qué sirvió haber vivido la crisis. Cuando uno se puede contestar el para qué de una crisis, creo que está inclusive más allá del por qué, en importancia o por encima del por qué,
porque realmente cuando uno se puede contestar, tal crisis sirvió para, y por lo tanto, bienvenida a esta crisis, porque a partir de esta crisis yo aprendí o nosotros aprendimos o enfocamos o nos dimos cuenta de los errores y entonces ese para qué resulta realmente grandioso, realmente importante. Cuando nosotros entonces nos vamos a comprender las crisis, yo creo que más que dar, y nosotros diferenciamos muy bien el comprender, que es mucho más amplio que ese proceso quizás aislado de conocer. Si yo conozco, probablemente, si yo sé, y yo sé en una manera aislada, y no logro relacionarlo con el por qué, por ejemplo, con el para qué, esa crisis, y no logro realmente verla desde un punto de vista tan amplio, tan integral, que me permita comprender, porque ahí es cuando comprendo, ahí es cuando no conozco, ahí es cuando más que el conocer, comprendo. Entonces, realmente me puedo contestar fácilmente y de una manera muy sencilla el porqué de la crisis, el para qué de la crisis, por qué le pasó la crisis a las personas que la padecieron, cómo se manifestó la crisis, cuáles fueron los indicadores de esa magnitud de la crisis, y entonces se vienen a contestar todas esas preguntas fundamentales que nos ayudan más que a conocer la crisis, a comprenderla, más que saber de esa crisis de una manera aislada, comprenderla en una forma integral que nos va a ayudar en una gran cantidad de elementos y que seguramente cuando se supera una crisis en una área determinada de nuestra persona, de nuestro grupo, de nuestra sociedad, eso va a repercutir en el conocimiento y en la comprensión de las otras áreas. ¿Por qué? Porque cuando se ha sobrevivido a una crisis y esa crisis ha servido para que se dé otra situación, aunque la podamos considerar inferior o peor que o muy dañada en relación a al momento anterior a la crisis, de todas maneras siempre nos va a dejar una gran enseñanza. Si nosotros estamos dispuestos a investigar el para qué, la legitimidad en nuestro concepto de cada crisis, entonces, sin duda alguna, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo inclusive en esos momentos en que las realidades, inclusive nosotros mismos sabemos que ya no vamos a ser los mismos, que hay un tiempo, vuelvo al lugar común, de crisis como oportunidad o crisis como realmente amenaza. Y que nosotros podemos hacer inclusive cuando se ha pasado una mal crisis y se ha mal pasado, podemos todavía recurrir a las grandes enseñanzas que nos dio esa crisis. Y esto está simplemente en el poder contestar con claridad, honestidad, el para qué sucedió esta crisis y para qué nosotros la vivimos. Este es un concepto muy interesante, es un mensaje que a nuestro juicio es muy importante y que nosotros reflexionemos cómo enfrentamos nosotros una crisis de tipo personal, de pareja, de familia, institucional, comunal, social, inclusive una crisis a nivel mundial. Si seguimos vivos, tenemos que contestarnos el para qué de esa crisis y que junto con el por qué y todas las demás preguntas nos ayuden a comprender ese momento de crisis. Este es el mensaje número 860 y realmente nos encanta seguir comunicándonos con todos ustedes. Será hasta el próximo número.